Bienvenidos a El Debate, diciembre de 2025. Venezuela es un verdadero polvorín. El país vive una crisis de legitimidad sin precedentes, con un poder dual de facto que, paraliza cualquier salida. Por un lado, el gobierno se atrinchera, insistiendo en su continuidad. Por otro, la oposición, encabezada por Edmundo González y con el liderazgo claro de María Corina Machado, pues reclama una victoria electoral que, afirman, les fue arrebatada. Sobre este tablero tan tenso se proyecta la sombra de una escalada geopolítica. El cierre del espacio aéreo venezolano y el despliegue de radares estadounidenses en la región han elevado la tensión a un nivel casi insostenible. El material que analizamos hoy nos obliga a plantear una pregunta crucial. ¿La actual movilización militar de Washington es el preludio de una intervención directa y real o se trata más bien de una táctica de presión máxima, un gigantesco bluff diseñado para forzar un quiebre desde adentro? Hoy argumentaré que los indicios apuntan a una acción militar estadounidense inminente, probablemente quirúrgica, y que ésta será precipitada por un grave error de cálculo del gobierno venezolano, influenciado por sus asesores. Y yo, por el contrario, voy a sostener que una intervención militar directa es el escenario menos probable. Mi análisis se centra en que la postura de Washington, aunque es muy agresiva, debe interpretarse como una sofisticada estrategia de máxima presión. El objetivo no es una invasión, cuyos costos políticos y militares serían, prohibitivos, sino forzar una fractura decisiva dentro de las estructuras de poder en Venezuela. La tesis del bluff no es una negación del peligro, para nada, sino una lectura mucho más racional de los intereses que están en juego. Mi posición parte de una premisa simple. Los hechos ya superaron a las palabras. La escalada de acciones concretas, como, el cierre del espacio aéreo y la instalación de una red de radares de alta tecnología, eso trasciende la mera retórica diplomática. Estos no son gestos simbólicos, son preparativos logísticos, preparativos consistentes con una planificación militar activa. El análisis que hemos revisado es contundente al sugerir que el gobierno de Maduro, fuertemente influenciado por sus asesores cubanos, está cometiendo lo que podría ser un error de cálculo fatal. Tratan la amenaza como si fuera un juego de apariencias, un farol. Y es precisamente esta ceguera inducida, esta subestimación del riesgo, el catalizador que puede llevar a una confrontación real. La evidencia en el material es inequívoca cuando da por descontado que habrá acciones militares norteamericanas. Ojo, no se habla de una invasión a gran escala, al estilo de Irak, sino de un modelo mucho más acotado y letal. Ataques aéreos puntuales y operaciones especiales de decapitación, siguiendo, el manual de lo que vimos en Panamá en el 89 o en Granada en el 83. Los preparativos son evidentes y la percepción errónea del riesgo por parte del gobierno venezolano está creando la tormenta perfecta. Entiendo la lógica de conectar los puntos de esa manera, pero mi interpretación es radicalmente distinta. Para mí, la tesis del bluff, o más precisamente de la presión máxima, es la más coherente y racional. A ver, la política de línea dura que se describe de la administración Trump es una herramienta de coerción, no necesariamente el preludio de una guerra. Una intervención militar directa en un país como Venezuela tiene costos políticos, económicos y humanos que son simplemente prohibitivos para Washington, y este es un factor que no podemos subestimar. En este punto, el análisis que se atribuye a los asesores cubanos, aunque obviamente está interesado en la supervivencia del régimen, me parece estratégicamente sólido. Primero, una interpretación correcta de la política de Trump, que históricamente ha preferido la presión económica y la desestabilización interna a las intervenciones militares prolongadas. Segundo, la innegable complejidad geográfica y la capacidad de resistencia, al menos inicial, que podría ofrecer Venezuela, convirtiendo una operación rápida en un pantano. Y tercero, y para mí el más importante, el altísimo costo político interno y externo que una guerra representaría para Estados Unidos. Además, y creo que esa es la evidencia más fuerte a mi favor, es la propia estrategia de la oposición.
Su enfoque dual, centrado en la soberanía popular y la presión institucional, evita cuidadosamente cualquier asociación explícita con una intervención. Esto demuestra que los actores políticos internos no están apostando por una salvación extranjera, que, como bien sabemos por la historia de América Latina, termina deslegitimando a quienes la invocan. Mencionas el análisis de los asesores cubanos como estratégicamente sólido, y es ahí donde nuestra diferencia es fundamental. Yo veo esa dependencia no como una fortaleza, sino como la vulnerabilidad central, existencial, del gobierno de Maduro. Su análisis no puede ser objetivo. Está intrínsecamente sesgado por la propia supervivencia del régimen de La Habana. Ellos saben, mejor que nadie, que un cambio de gobierno democrático en Venezuela probablemente significaría el colapso de su propio sistema. Esta dependencia existencial los obliga a minimizar el riesgo real, a venderle a Miraflores una narrativa tranquilizadora, convirtiendo a Maduro en un rehén de una perspectiva que puede ser fatal para Venezuela. No estamos hablando de un análisis estratégico desapasionado. Estamos hablando de una apuesta desesperada, donde Cuba se juega su propio futuro en el tablero venezolano. Entiendo la lógica de tu planteamiento sobre el sesgo, claro. Pero, ¿no podría ser que lo que llamas ceguera sea en realidad un pragmatismo forjado en más de 60 años de confrontación directa con Estados Unidos? Los cubanos entienden la semántica del poder estadounidense mejor que casi nadie en el hemisferio. Saben distinguir entre la amenaza retórica, la presión real y la acción militar inminente. Su evaluación del costo-beneficio para Washington no es una ilusión optimista. Es un factor disuasorio muy real que incluso los sectores más belicistas del Pentágono y del Departamento de Estado deben sopesar. No creo que estén negando la amenaza, sino que están calculando su probabilidad real de ejecución. Consideran el enorme riesgo político para cualquier administración estadounidense de empantanarse en un conflicto armado en su propio patio trasero, reavivando fantasmas de intervenciones pasadas. Es un cálculo frío, no una fantasía. Pero ese cálculo frío puede estar fundamentalmente equivocado, porque asume que el adversario es completamente racional y predecible. La historia está llena de errores de cálculo fatales basados en esa idea, en que el otro lado no se atreverá a cruzar la línea. Un incidente fronterizo, un derribo accidental, cualquier chispa podría invalidar ese cálculo en un instante. Y esto me lleva de vuelta a la estrategia de la oposición, que tú presentas como prueba de que nadie espera una intervención. Ahí difiero por completo. La postura de la oposición es una obra de realismo político, una necesidad táctica, no un indicador fiable de lo que creen que Washington hará. En un país que el propio material describe como profundamente nacionalista, no pueden, bajo ninguna circunstancia, permitirse ser tildados de traidores o lacayos del imperio. Sería su suicidio político. Un momento, entonces te estás sugiriendo que su discurso sobre la soberanía popular es una simple fachada, que en privado sí estarían esperando o incluso promoviendo una intervención? Porque, a ver, esa es una afirmación muy fuerte que cambia la naturaleza de su proyecto político. No digo que la deseen activamente, sino que su estrategia está diseñada para funcionar en cualquier escenario. Su énfasis en la soberanía popular y en una transición liderada por venezolanos es una salvaguarda política indispensable para mantener la legitimidad sin importar cuál sea el desenlace. Están preparando el terreno para gobernar en una transición independientemente de si esta es impulsada únicamente desde adentro o si es acelerada por un evento externo que ellos no controlan. Es una jugada para sobrevivir políticamente y capitalizar el resultado, sea cual sea. No es una predicción de los movimientos de Washington, es un seguro político. Lo que mencionas es clave, pero yo lo conecto con otro factor. La estrategia opositora me parece la prueba más clara, la más contundente, de que la apuesta interna es por una solución doméstica no importada. El frente dual que se describe es muy sofisticado. Tienes a María Corina Machado liderando la presión interna, con su plan de movilización de las 100 horas que busca un quiebre en la base de apoyo del gobierno. Y, simultáneamente, tienes al frente exterior, con Edmundo González, Leopoldo López y Juan Guaidó, construyendo una ofensiva diplomática para aislar al régimen. El discurso es absolutamente consistente en ambos frentes. El origen de esta tensión terminal es la crisis de legitimidad del gobierno, no un conflicto internacional que requiere una solución militar foránea.
Cuando Edmundo González insiste públicamente en que el cierre del espacio aéreo es una erosión de la soberanía popular, está rechazando explícitamente la narrativa intervencionista. No es solo una táctica para no parecer traidor, es el núcleo de su reclamo de legitimidad. Aceptar o promover una intervención sería la negación de su propio proyecto político, que se basa en el mandato popular que reclaman. Y esa misma necesidad táctica de la oposición, ese cuidado extremo con el lenguaje, es lo que hace que los precedentes históricos que cita el material sean tan relevantes hoy. Hablemos de Panamá en 1989 y Granada en 1983. Estos casos invalidan tu argumento central de que el costo de una intervención es prohibitivo. No se estaría hablando de una guerra prolongada, sino de una operación quirúrgica, rápida y de un costo relativamente bajo en vidas, diseñada específicamente para decapitar al régimen y facilitar un cambio veloz. La operación Causa Justa en Panamá duró apenas unos días en su fase principal. Se focalizó en objetivos estratégicos, neutralizó el mando y control de Noriega y se retiró rápidamente, instalando al gobierno electo. Para una administración como la de Trump, este tipo de acción podría ser vista como una victoria decisiva, de bajo riesgo político y altísimo impacto mediático. El análisis es explícito al sugerir ataques aéreos puntuales y golpes de mano, no una invasión terrestre. Eso cambia radicalmente el cálculo de costo-beneficio que tú mencionas. Esa comparación histórica es atractiva en la superficie, pero si la analizas a fondo es peligrosamente engañosa. Venezuela en 2025 no es ni remotamente la Panamá de Noriega ni la Granada de los años 80. Estás hablando de un país mucho más grande territorialmente, con una población 10 veces mayor y una fuerza armada que, aunque de lealtad cuestionable y equipamiento desigual, es considerablemente más grande y está geográficamente dispersa. Pero el factor más importante que la comparación ignora es el entorno geopolítico. En los 80, Estados Unidos actuó con una libertad de maniobra casi total en el Caribe. Hoy Venezuela tiene el respaldo, aunque sea retórico o limitado, de actores como Rusia y China, que tienen intereses y activos en la región. El riesgo de que una operación quirúrgica se salga de control y se convierta en un conflicto prolongado y asimétrico es inmensamente mayor. Minar la cabeza del régimen y permitir que las fuerzas internas, tanto opositoras como facciones descontentas del chavismo, llenen el vacío de poder. Ahí es donde el riesgo es incalculable. La cirugía puede provocar una hemorragia. Asumes que la estructura de poder colapsaría limpiamente. ¿Y si no lo hace? ¿Y si por el contrario una intervención extranjera une a facciones nacionalistas dentro del ejército y las milicias que deciden resistir? El fantasma de Irak y Afganistán, donde intervenciones iniciales exitosas derivaron en décadas de insurgencia, sigue muy presente en la memoria institucional del Pentágono. Un éxito rápido como en Panamá es el mejor escenario posible, claro, pero un fracaso que derive en un conflicto largo es una pesadilla política que ninguna administración estadounidense quiere heredar. El riesgo de que la cirugía termine en una carnicería es demasiado alto. Y ese es el factor que, en mi opinión, sigue validando el análisis cubano. Washington presionará hasta el límite, pero no cruzará el umbral de la intervención directa. Yo reitero mi posición. La convergencia de dos factores crea una probabilidad peligrosamente alta de conflicto. Por un lado, una escalada militar estadounidense verificable, con despliegue de activos y una retórica inequívoca. Por otro, un gobierno venezolano que, por la influencia de asesores externos, con sus propios intereses, subestima gravemente ese peligro. Esta combinación prepara el escenario para un error de cálculo fatal. Un incidente en el espacio aéreo, una escaramuza fronteriza que escale. Cualquier chispa podría ser el detonante que justifique la intervención militar limitada, pero decisiva, que el material describe como el desenlace más probable. La ceguera del régimen puede ser, irónicamente, la invitación que Washington necesita para actuar. Y yo recalco que la tesis de la intervención subestima los enormes riesgos políticos y militares para Estados Unidos y además sobrevalora la irracionalidad del gobierno venezolano.
La evidencia, incluyendo la estrategia meticulosamente construida de la propia oposición, se alinea mucho mejor con una estrategia de presión máxima diseñada para provocar un colapso interno o forzar una negociación en términos favorables a Washington. La apuesta de Estados Unidos y la de la oposición democrática es a que el régimen implosione bajo el peso de su propia ilegitimidad y aislamiento, no a salvarlo con una intervención que podría unir a facciones nacionalistas en su contra y sumir al país en un conflicto impredecible. La presión busca la fractura, no la invasión. En algo podemos coincidir. Las situaciones de una volatilidad extrema y basándonos en la información disponible, ambas interpretaciones exponen riesgos y posibilidades reales. El material nos presenta la trágica encrucijada de Venezuela, un país atrapado entre la defensa de su soberanía, por un lado, y la sombra de una intervención extranjera que podría ser tanto una liberación como una catástrofe por el otro. Exactamente. Es un dilema que ha marcado la historia de la nación y de toda la región. El desenlace final, ya sea una negociación forzada por la presión, una escalada militar producto de un error o un tenso estancamiento, sigue siendo incierto. Claramente hay mucho más por analizar en la complejidad de este panorama, donde la historia, la geopolítica y las decisiones de un puñado de actores clave en Caracas y Washington determinarán el futuro de millones de personas.